Bueno, pues si no, seguimos con el siguiente apartado, que es, vamos a hablar de los protocolos de routing. Entre este punto y los dos siguientes, ya vamos a ver todo lo que tiene que ver con enrutamiento, con tablas de enrutamiento. Esto es un poco continuación de lo que vimos en el tema anterior. En el tema anterior hablamos de rutas estáticas y de redes directamente conectadas, no vimos nada más. Ahora vamos a ver cómo funcionan los protocolos de routing que nos van a permitir actuar con más versatilidad sobre la tabla de rutas. Y esos protocolos de routing se pueden dividir en dos categorías. Los que funcionan dentro de un sistema autónomo, y por eso les llamamos intra-AS, AS es de sistema autónomo en inglés, ¿vale? Y los que funcionan entre sistemas autónomos. Esos los comentaremos aquí. Entonces, los que vamos a ver de momento son los que funcionan dentro de un sistema autónomo. Diréis, ¿pero qué es un sistema autónomo? Si aún no lo hemos visto, pues también lo veremos aquí. O sea, de momento, si queréis, lo de intrasistema autónomo, como si no estuviera, ¿eh? Tendrá su sentido cuando hablemos de sistemas autónomos un poquito más adelante. Y antes que nada, la cuestión importante es ¿cuándo interesa o es necesario tener un protocolo de routing activado en mi red? Yo puedo funcionar con una red que no tenga ningún protocolo de routing. Si, por ejemplo, es una red pequeña y no hay mallado en la red, no hay enlaces redundantes, están estrictamente los imprescindibles para que se acceda a todos los nodos, en ese caso solo va a haber un camino posible entre cualquiera de los puntos de la red. Y cuando algo se corte, parte de la red va a quedar desconectada del resto. En esa situación, el protocolo de routing no mejora nada las cosas. Vamos a seguir igual. Cuando haya una avería en la red, algún enlace que se cae, parte de la red va a quedar desconectada. No podemos pedirle milagros al protocolo de routing. Y tampoco sirve de nada que el protocolo de routing nos encuentre la ruta más corta, porque solo hay una ruta posible. En una red que no tiene mallado, solo hay un camino posible de un punto a otro. ¿Vale? Entonces ese es el más corto y el más largo. Por eso digo que en una red pequeña no mallada, el protocolo de routing es innecesario. Hombre, si quieres te lo puedes poner. Y eso probablemente te simplifique un poco la vida de la configuración de los equipos, porque no tendrás que ir configurando rutas estáticas en todos ellos, ¿vale? Pero en general en esas situaciones es más conveniente prescindir del protocolo de routing y configurar todo con rutas estáticas. Cuando se trata de una red grande, no mallada, pongo conveniente, porque entonces ya la cuestión de configuración empieza a adquirir más importancia y hace la vida más cómoda. Pero de nuevo no aporta nada nuevo, perdón por la redundancia, ¿vale? O sea, no vamos a tener posibilidad de responder ante la avería de un enlace ni de encontrar un camino mejor que otro porque solo hay un camino posible. Por eso lo de conveniente. Ahora, cuando hay una red mallada, sea grande o pequeña, si no tenemos un protocolo de routing, no vamos a poder aprovechar ese mallado. Bueno, vamos a poderlo aprovechar si estamos dispuestos a que cada vez que un enlace se caiga, ir nosotros allí a la consola de los equipos y definir una nueva ruta alternativa por otro sitio. Pero si no queremos estar 24/7 pendientes de la consola del equipo para ver cuándo cae un enlace, y nadie lo está, pues lo lógico es tener un programita que te haga eso de manera automática. Y eso es lo que hace un protocolo de routing. Y por eso en una red mallada, tanto sea grande como pequeña, pongo que es imprescindible el uso de un protocolo de routing, ¿vale? Imprescindible para sacarle beneficio a esa red mallada. Insisto, como poder, también puedes con rutas estáticas. Si os acordáis, en el tema 7 hablamos de dos posibles algoritmos para cálculo de las rutas óptimas, el que llamamos del vector distancia y el que llamábamos del estado del enlace. El vector distancia nos transmitía la distancia a todos los routers de la red, pero solo a los vecinos, en ese vector de distancias. Y el de estado del enlace transmitía los famosos Link State Packets, los LSPs, pero por toda la red. Información solo de nuestros vecinos a toda la red. Los protocolos de routing se pueden dividir de acuerdo o clasificar de acuerdo a diferentes criterios. Si los clasificáramos de acuerdo al algoritmo utilizado, haríamos esta división. Estos son protocolos basados en vector distancia, que ahora comentaremos, menos el último, que lo comentaremos un poco más adelante cuando hablemos de sistemas autónomos. Y estos son algoritmos basados en estado del enlace.
Y diréis, ¿y por qué hay tantos? Pues bueno, como todas las cosas, tiene su explicación por motivos históricos. Aquí podéis ver la evolución cronológica de cada uno de los protocolos que aparecían en la diapositiva anterior. Los que están arriba de la flecha de los años son los que funcionan dentro de un sistema autónomo, y estos de abajo son los intersistemas autónomos. El primero de todos que se desarrolló fue el denominado RIP, de Routing Internet Protocol, Routing Information Protocol. El RIP apareció inicialmente con el Unix de Berkeley en el año 1983. Entonces ni siquiera se llamaba RIP, no era un protocolo estandarizado, era un programita incorporado en el Unix de Berkeley que se llamaba Routed, y que era la implementación de eso que luego se tradujo en el protocolo oficial denominado RIP. Esa oficialización como protocolo, pues como veis aquí, fue en torno al año 88 y apareció lo que se denominó RIP. Entonces no se llamaba versión 1, porque era el único que había, pero bueno, luego cuando apareció la versión 2, pues a este se le llamó versión 1. El RIP es el más antiguo de todos y tiene algunas deficiencias que ahora comentaremos, de manera que a mediados de los años 80, pues el principal fabricante de routers de Internet, que era Cisco, viendo que RIP no cumplía los cometidos que se necesitaban en una red grande, desarrolló un protocolo propietario que denominó IGRP. Este protocolo lo mejoró unos años más tarde en un IGRP Enhanced, por eso la E, mejorado, y existe, como veis, hasta la actualidad. En realidad esta flecha, no sé por qué la he cortado aquí. Bueno, sí. A ver, RIP está hoy marcado como un protocolo obsoleto por el IETF, pero sigue existiendo y sigue habiendo gente que lo utiliza. Entonces, un poco la flecha pretende indicar cuándo es el fin de su vida útil, aunque si te empeñas lo puedes seguir utilizando hoy en día. Más o menos lo mismo ocurre con EIGRP. Nosotros todavía tenemos routers que utilizan EIGRP en la red. Como una solución propietaria no era aceptable dentro del ámbito de Internet, pues los señores del IETF se pusieron a trabajar y desarrollaron un protocolo estandarizado que se denominó OSPF y que, como veis aquí, pues ha tenido varias evoluciones. Incluso dentro de una misma versión ha habido nuevos documentos, o sea, cada flechita que os pongo aquí es un RFC diferente que actualiza el protocolo correspondiente. En algunos casos el nuevo RFC cambia el número de versión cuando hay una diferencia importante de funcionalidades, y si solo son pequeñas cosas, pues se queda con el mismo número, ¿vale? OSPF es uno de los protocolos más utilizados hoy en día de routing. El otro es el siguiente, el ISIS. No sabría deciros cuál de los dos gana, pero los dos tienen mucha presencia en Internet. Generalmente se utiliza ISIS en entornos de redes grandes, de redes de ISPs, y OSPF en entornos de redes no tan grandes, redes empresariales. Como estamos hablando de redes que tienen un protocolo de routing, pues ya son redes de cierta entidad, redes malladas, desde luego. Bueno, pues ahora vamos a comentar cada uno de estos brevemente en una diapositiva, menos OSPF, en el que nos vamos a extender un poco más. Y los dos que aparecen aquí abajo, los protocolos utilizados entre sistemas autónomos, pues aquí la diversidad afortunadamente es menor. Solamente hay hoy en día un protocolo en uso que se denomina BGP, y había un antecesor suyo que en su momento pues cumplía la función, pero llegó un momento que ya se abandonó, que se denomina EGP, que nadie utiliza. Sí, 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 la flechita no sé por qué la he cortado ahí, pero vamos, tendría que llegar hasta el final.